Bien, seguimos aquí en la última pregunta por Next. Margarita Stolbizer, hablábamos de la corrupción. ¿Cuánto hace que denunció las causas OTESUR y los sauces? Y si no me equivoco deben ser del 2014, porque todavía Cristina Fernández era presidenta cuando nosotros hicimos las denuncias. En realidad surge esa investigación porque se hablaba mucho en aquel momento del enriquecimiento que había tenido el matrimonio Kirchner. Y yo empecé a mirar las declaraciones juradas y era no solo el incremento patrimonial lo que llamaba la atención. Yo empecé a ver que en su declaración ella incluía algunas sociedades. La primera fue OTESUR. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué se tratará OTESUR? ¿Cuál será la parte accionaria que la señora tiene? ¿De qué se ocupará? ¿Qué será OTESUR? Entonces vamos a averiguar con Silvina Martínez a la Inspección de Personas Jurídicas y ahí nos encontramos que la sociedad de la presidenta no presentaba balances hacía muchos años, no actualizaba directorio, no pagaba las tasas que tienen que pagar, que son ínfimos los costos, y tenía domicilio falso, un domicilio trucho. Entonces, la primera denuncia que yo hago es contra los funcionarios, que teniendo que controlar el funcionamiento de una sociedad no la estaban controlando. No me quiero imaginar el resto que ocurría si no controlaban esa lo que era con los demás. Entonces ahí la sospecha que nos surgió a nosotros y que le surgió al juez también es qué hay por detrás de una sociedad tan trucha, ¿no? Y ahí se empieza entonces una investigación y ahí detectamos que esa sociedad administraba el Hotel Alto Calafate y que los hoteles eran utilizados para lavar plata que venía de la corrupción. Así que ella todavía era presidenta. ¿Y a usted todavía le hacía ruido aquella causa del 2009, cuando había sido denunciada por enriquecimiento ilícito el matrimonio, digamos, presidencial? En realidad... Y se cerró rápidamente. Claro, ellos tuvieron 3 causas por enriquecimiento ilícito. Una fue previo al 2007 y esa causa, digamos que no habían tenido un crecimiento tan exponencial antes del 2007. Otra fue posterior, pero en realidad la causa del 2009 es cuando el juez Ollarvide interviene y tiene que investigar una denuncia sobre el crecimiento patrimonial del 2008. Que ese sí había sido un salto enorme porque el patrimonio personal del matrimonio había pasado de ser de 18 millones de pesos en ese momento a 46 millones de pesos. Y no podían justificar el origen del dinero. Entonces incluso los peritos habían hecho observaciones que no estaba justificado cómo había sido ese crecimiento. Sin embargo, el juez Ollarvide cerró esa causa, sobreselló esa causa y los fiscales que debían apelar no habían apelado. Bien, tenemos un video para compartir, ¿le parece? Bueno, ¿cómo no? Yo lo definiría como un tribunero a Massa. ¿Sabés qué es lo que yo pienso? Si vos tenés un jugador que jugó 10 años en River, convenció a la hinchada que era de River porque el tipo se mata por su club, y de la noche a la mañana se va a Boca. Ni bien entra, lo primero que hace es decirle a la hinchada que siempre fue de Boca. Lo que le importa a ese jugador solamente es ganarse la hinchada. Ese es un tribunero. Es el que dice las cosas que el otro quiere escuchar, es quedar bien con lo que el otro quiere recibir, porque eso es lo único que me importa. Bueno, esto es la política, ¿no es cierto, Margarita? ¿Eso cuándo fue? Sí, con Alejandro Fantino, que es un vecino aquí de la región. Claro, eso tiene que haber sido en la campaña 2015, la campaña presidencial 2015. Y eso tiene 2 explicaciones más allá de decir esto es la política y esto es la campaña. Primera cuestión es que yo fui en ese momento muy crítica, me acuerdo yo tenía enfrente a Massa, a Macri, a Scioli y Rodríguez Sá. Fui muy crítica con todos ellos y la diferencia es que nunca dije de Massa que era corrupto. Y me parece que, en definitiva, la crítica de tribunero en la política hoy en la Argentina es casi, si se quiere, una cosa menor. Liviana, porque lo que hay atrás de que era tribunero, lo que yo decía un poco es que es el político que le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Un poco era eso. En definitiva es el que trata de congraciarse con su votante en la búsqueda del voto. ¿Y cómo se acercó después para el 2017 y termino con eso. Lista? Y lo que yo termino reconociendo es que a veces que yo me muestro tal cual soy y digo cosas que no siempre al electorado le gustan, no me votan. Entonces la estrategia de Massa, de acercarse más a su votante, es más eficaz que la mía,
En esa elección a todos los demás les fue mejor que a mí. Yo hice una elección mala, pese a que hice una campaña hermosa, una campaña lindísima. Los dos pilares de mi campaña eran igualdad y decencia, porque siempre yo digo que esos son los pilares con los que se construye un país en realidad. Recorrí todo el país, me fue muy bien, la gente me quería mucho, pero no me votaron. Y sin problemas de financiamiento. Claro. Bueno, hoy soy la única de todos ellos que no tienen aprobadas las cuentas de campaña. Yo sí tengo aprobadas las cuentas de campaña. Pero me fue mal en la elección. Yo terminé entendiendo la motivación de los votantes que creyeron que Macri era el que más fácil nos iba a sacar de encima el kirchnerismo. No cumplió ni con eso Macri. No cumplió con las otras promesas de campaña, tampoco con sacarnos de encima el kirchnerismo, ¿eh? Entonces, como hice una mala elección, yo tuve que repensarme en la elección siguiente y una de las cosas que dije es, no puedo volver a cometer el pecado de soberbia, de decir puedo sola y con este discurso ético llego. Y no, y la verdad uno tiene que entender también que los otros no son tan malos, porque yo me había parado como en un lugar y bueno, yo era la más honesta. Y eso no es bueno tampoco, y entonces uno tiene que ver cómo mejora su posición con acuerdos. Massa tiene en realidad un gran equipo técnico, político, económico sobre todo, y una agenda muy buena en favor de los trabajadores, de los jubilados, de las pymes, y mi agenda de la justicia, de la transparencia, de los derechos humanos, podíamos juntar esas dos cosas. Y así fue como hicimos un acuerdo electoral en el 2017. Bueno, todo tiene una explicación. Entonces, sí, claro que sí. ¿Y ahora cómo está con Massa? Estamos bien, conversamos mucho, pero este no es un año electoral, entonces él trata de fortalecer su partido, que es el Frente Renovador, y yo hago lo propio con mi partido, que es el GEN, y trabajo con mis antiguos y permanentes aliados, que son el Partido Socialista, y de hecho con ellos y sobre todo con los de Santa Fe, venimos trabajando desde hace mucho en tratar de fortalecer un espacio de pensamiento progresista. Sí, sí, ya se escribió incluso que si Lifchit no logra la posibilidad de ser reelecto en la provincia de Santa Fe, podría conformar una fórmula presidencial Lifchit, Stolbizer o Stolbizer. No, tanto, eso ya es demasiado. Se escribió, está escrito, sí, en muchos medios. Es demasiado, no hemos hablado para nada de candidaturas y bueno, ojalá que el gobernador consiga la posibilidad de una reforma para su reelección aquí. Bien, le invitamos ahora a ver una fotito más. Usted habló de una relación con el presidente. Recién habló que está en deuda. Sí, claro, claro que está en deuda. Bueno, ahí cuando la recibió, ¿cuándo fue eso? Esa foto es de un hecho que yo he elogiado mucho al presidente. A los 2 días de asumir, creo que no habían pasado 48 horas de haber asumido la presidencia, él convoca a todos los que habíamos competido con él. En un gesto me parece muy, pero muy valioso, y entonces compartimos ahí un poco las ideas que yo tenía, que eran las de la transparencia, la justicia. Tuvimos una muy buena conversación en ese momento. Después de eso él hizo esa reunión, o creo que el mismo día, con todos los gobernadores. Nunca el presidente anterior había tenido a todos los gobernadores juntos, así que bueno, tuvieron unos cuantos gestos. Después de ahí hasta acá, obvio que yo soy de la gran mayoría de los argentinos que no quiere volver atrás, y por eso el reproche que le hago a Macri es que su mala gestión hace que muchos empiecen a mirar de nuevo lo que ya había pasado y querríamos que no vuelva, ¿no? Qué duro eso, sí, porque es un análisis que no se termina nunca. Es como que parece funcional para Macri. Exacto. Que no Cristina sigue estando. Sí. Entonces Cristina Kirchner es casi como un fantasma, entonces asustan, dan miedo, ojo que vuelve Cristina. Entonces la gente dice, no, antes que vuelva Cristina, lo voto a Macri. Y me parece que eso no es bueno para la Argentina. Lo que se viene expresando ya desde hace 2 elecciones, que es esa idea de polarización o la grieta, es buena para los que la expresan, a los que compiten, pero para la Argentina no es bueno. Hay que construir otra convivencia democrática, no se puede estar en el matar o morir permanentemente. Ahí está el Encuentro Nacional. Claro, y hay que trabajar mucho más en la idea de la alternancia. Los gobiernos de 12 años no es bueno. Me parece que hay que trabajar también con la transición y la alternancia. Tenemos otro video para compartir con usted, Margarita. Bueno. Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Cuarto, esto no implica
que ceda la responsabilidad del Estado por la alimentación de la nación. No estamos privatizando la alimentación de la nación. Estamos diciendo la alimentación y la seguridad alimentaria, proyecto también de la coalición cívica de hace 10 años, es del Estado en todos sus aspectos. Ahora, si a alguien que le sobra dé a otro para que coma en condiciones de salubridad, digo, ¿no puede donar? Yo creo que estamos todos locos, que hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar a la bolsa de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa. Estoy harta del progresismo estúpido. ¿Qué quieren? ¿Que se mueran de hambre? Bueno, ahí está el concepto. Sí, es que me parece que lo que hay que analizar es justamente lo conceptual, ¿no? Cuando Carrió defiende ese tipo de cosas, es lo mismo que cuando defendió hace menos tiempo una política económica basada en las propinas, ¿no? Cuando salió y dijo, yo les recomiendo que den propinas y que den changas. Eso realmente es un concepto no solamente elitista, conservador, reaccionario, sino totalmente ineficaz para combatir la pobreza. La pobreza no se combate con propinas, con changas, ni con bancos de alimentos. Mucho menos en el concepto que ella lo expresa, que es al que le sobra que pueda dar. Bueno, la verdad es que lo que hay que entender es que los bancos de alimentos que hacen una muy buena gestión no se puede basar en que alguien dé lo que le sobra. Ese no es un concepto de solidaridad y de cooperación como nosotros creemos. Yo defiendo el trabajo del Banco de Alimentos, pero no me parece bien, y eso es a lo que yo me negué, a lo que ella le llamó el progresismo estúpido, es que a la persona que dona un alimento que está en mal estado no sea responsable. Esto lo planteo desde una perspectiva estrictamente jurídica. Todas las personas tenemos derecho a no ser dañadas y todas las personas tenemos derecho a que si somos dañadas se nos compense en ese daño. Por lo tanto, existe la obligación de los demás de no dañar y de ser responsables si producen un daño. Entonces, si alguien dona un alimento y ese alimento provocó una indigestión, una muerte en una persona, el que donó tiene que ser responsable, así de sencillo. ¿Y cuál es la relación que tiene hoy con Carrió? No, no tengo ninguna, porque mientras que estaba en el Congreso, bueno, por lo menos compartíamos alguna comisión. Yo ahora estoy afuera ya del Congreso, así que ya no tengo ninguna relación. En la trayectoria política compartieron un recorrido juntos. No solamente compartimos, sino que paradójicamente la mejor elección de Carrió y la mía fue cuando estuvimos juntas. En el año 2007, ella como candidata a presidenta, yo como candidata a gobernadora, salimos segundas en la elección que era Cristina y Scioli en la provincia de Buenos Aires. Hicimos una excelente elección. Cerramos este bloque y viendo una imagen, le invito a compartir esta imagen. Un título de diario, Stolbizer y Campagnoli pugnan por suceder a Gilles Carbó. ¿Era así? Esto... No, no sé dónde pueden haber sacado eso de que pugnan, no sé, Campagnoli, no me consta, y yo naturalmente que nunca tuve aspiración a ese cargo, no tengo carrera judicial, además, a mí me gusta la política, así que no. Pero tiene esa imagen de que lucha contra la corrupción y por sí, ahí por desde supuesto. ese perfil podía pero acomodar. es un perfil muy jurídico. La procuradora es la jefa de los fiscales en realidad. Tiene que tener una formación impresionante para ocupar ese cargo que es la jefa del Ministerio Público. Y cierta muñeca política. No es mi perfil. Sí, pero yo aspiro a que la procuración sea un ámbito más independiente de la política de lo que era Gil Carbó. Bien, ese era un título de antes, ahora ya ahí está encaminado una mujer que la podría reemplazar. Claro. Bien, Margarita, llegamos aquí a la mitad del programa, vamos a una pausa y seguimos en la última pregunta, ya buscando el tercer bloque en donde tenemos más sorpresas para usted. Bueno, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por estar, como siempre, por acompañarnos cada lunes aquí en la pantalla de Next, así que nos volvemos a encontrar en un ratito.